Bueno, hay muchísimas quejas todo el tiempo, escriben al WhatsApp de Latina, a las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con estos altos cobros en los recibos de luz? En negocios, pero también en casas. De repente a usted le ha pasado con su recibo. Estamos con el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres, para que nos diga qué hacemos, dónde nos quejamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Efectivamente, este es un problema bastante álgido para la población. Lo que ha sucedido es que, mérito al decreto de urgencia 035 de este año, cuando se comenzó el estado de emergencia, se facultó a las empresas eléctricas a facturar los consumos promedios calculados sobre la base de los 6 últimos meses. Es decir, ante la imposibilidad de las personas que leen los medidores por obvias razones de salubridad, sencillamente se hizo un cálculo sobre la base de los antecedentes, del consumo histórico. Es por eso que los recibos están viniendo como están viniendo, ¿no? Porque no reflejan la realidad. Lo que dijo el decreto legislativo el decreto de urgencia 035 es que posteriormente se realizará la lectura de los medidores cuando salgan los medidores al campo y se hará la liquidación correspondiente y se sincerarán los consumos. Ahora, eso es lo que están saliendo a declarar las empresas eléctricas. Recién están saliendo a declarar y están mencionando que sí, pues, que ellos van a ver la manera de hacer que esto realmente toque la realidad, son conscientes de que estos consumos no necesariamente reflejan la realidad. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este escenario? Son dos posibilidades. Posibilidad uno, que las empresas de motu propio van a determinar cómo se va a resarcir al consumidor. Las empresas le pueden devolver dinero, las empresas le pueden decir que lo que has pagado de más se aplica a los meses siguientes, o las empresas sencillamente pueden no hacer nada y esperar que el consumidor haga algo. Y eso nos lleva al segundo escenario. ¿Qué puede hacer el consumidor? Lo que puede hacer el consumidor es presentar un reclamo, que es lo más aconsejable. ¿El reclamo se presenta ante quién? Se presenta ante la empresa prestadora del servicio público, llámese Enel, llámese Luz del Sur. Y la empresa recibe el reclamo y resuelve. Mientras el reclamo sobre un monto que el consumidor considera que no se ajusta a la realidad está en trámite, ojo, esto es muy importante, no se puede cobrar el monto. Es decir, si a mí me viene... No es que pago y reclamo. Exacto. Ya no es, ¿tú te acuerdas que había una época en que se decía paga primero y reclama después? Exacto. Eso ya no existe. No. Ahora, si tú reclamas un monto, ese monto no te puede ser cobrado precisamente porque está en discusión. Entonces, si un consumidor considera que definitivamente el monto que se pretende cobrarle es un monto totalmente alejado de la realidad, el consumidor tiene todo el derecho de impugnarlo. La empresa resuelve y tiene un plazo de hasta 30 días calendario. Vencido dicho plazo o antes, si la empresa resuelve contra el consumidor, que no creo que suceda, entonces el consumidor puede apelar. Se presenta la apelación ante la propia empresa prestadora del servicio público y la empresa lo eleva al organismo regulador correspondiente, que es el OSINERMIN. Dicho sea de paso, en todo este escenario hacemos una exhortación al OSINERMIN para que tome una posición más proactiva y se entienda con las empresas prestadoras a nivel nacional del servicio de electricidad y vea cómo se va a hacer este proceso de sinceramiento de lo cobrado de más. Pero es que no se entiende cómo de pronto, ok, vamos a suponer, no podían salir a mirar los medidores, pero si más o menos, o sea, tenían el histórico de cuánto gastabas de luz. Si tú gastabas de luz más o menos un promedio entre, no sé, 500 soles y 600 soles. Más o menos ese era tu consumo, eso fluctuaba, 500 y 700. De pronto no te va a venir 1000 soles, pues. ¿Qué tendrías que haber hecho para gastar 1000 soles? O sea, ¿de dónde se me puede ocurrir, el señor Crisólogo Cáceres ahora en su casa va a pagar de luz el doble? O sea, ¿de dónde saco esa cifra? Ese ejemplo que acabas de poner es bien interesante, ¿sabes? Bien interesante. Y le da una herramienta a los consumidores, porque también estamos recibiendo reclamos en ese sentido, que me dicen, oye, ASPEC, ni siquiera, ni histórico, sale lo que me están cobrando ahora. El supuestamente histórico que debería ser, pues, en tu ejemplo, entre 500 y 600, va a 1000. Entonces ni siquiera se ha tomado en cuenta el consumo histórico, sino que han sacado un número de donde sea que haya salido y esa suma de dinero es impagable. Por eso la recomendación que les estamos haciendo en tu programa a los consumidores es que cualquier monto que se considere que es absolutamente abultado y ajeno a la realidad tiene que ser impugnado. Ahora, las empresas, como ya dije a un inicio, tienen la posibilidad ellas mismas de comunicar a los consumidores cuál va a ser el procedimiento que ellas van a adoptar para resarcirnos de estos cobros de más. Hay muchas casas, muchas oficinas que han estado cerradas durante la pandemia, meses, claro. Les han venido estos recibos abultados, ¿no? Entonces,
los consumidores tienen el legítimo derecho de impugnar estos recibos. Claro, porque en muchos casos se dice que no va a haber fuga de luz en todos lados. Se entiende que en las casas puede haberse incrementado un poco el recibo, considerando si tenemos chicos en casa, cocinamos más en casa. Entonces eso hace que se prenda más la luz, se gaste más, de repente tenemos horno eléctrico, cocina eléctrica, en fin, diferentes aparatos. Pero ¿qué pasa con la situación ahora? Por ejemplo, en telefonía ya se podía empezar a hacer los cortes. En el caso de la luz, si yo no pagué marzo, no pagué abril, no pagué mayo, ya me van a empezar a cortar la luz también, porque de repente me da miedo y digo, no, mejor pago, porque ¿qué hago sin luz? Claro, bueno, haciendo un paréntesis, lo que acaba de decir de telefonía, sí, pues a partir de hoy día 15 se puede empezar a cortar el servicio de electricidad a quienes deban 2 meses de deuda, pero se les tiene que notificar con 5 días de anticipación, así que hay que aprovechar para decirle a la población esto. O sea, no es que mañana tratas de hacer una llamada telefónica y no hay teléfono, no es así. Te tiene la empresa que notificar para darte la oportunidad de que te niveles. Ojo, así que no puede proceder el corte en ese sentido. En el caso de los servicios eléctricos, si se acumulan las deudas, es correcto que el consumidor, como está recibiendo estos recibos, los impugne. El punto es que también hay dificultades para impugnar. Claro. Otro de los reclamos más comunes es ese, ¿no? Que nosotros no podemos presentar los reclamos, nos dicen los consumidores. No hay forma, el teléfono no responde, las plataformas digitales tampoco responden, y eso nuevamente implica que se está recordando otro derecho del consumidor, que es la posibilidad de expresar su desacuerdo con una suma que se le está cobrando. Por eso exhortamos a los Sinermin que se pongan las pilas, porque no lo veo, yo no lo veo, no sé si tú lo ves, pero yo no lo veo. Bueno, ¿cómo lo voy a ver si con el tema del gas se les escapó la tortuga con los balones de gas y hasta ahora no vemos que haya ninguna solución al respecto? Imagínate con la luz. Sí, en el caso... los Sinermin, así es, claro, es correcto. Por ejemplo, yo usuario, no quiero ir a la empresa de luz porque siento que me están paseando, que no me hacen caso. ¿Puedo saltarme y, por ejemplo, ir a Indecopi? En el caso de temas eléctricos, eso se determina según instancia. Indecopi ve temas que tengan que ver con la calidad de un equipo. Por ejemplo, digamos en telecomunicaciones. Si en telecomunicaciones tú tienes un problema con la calidad del servicio, eso es Syptel. Pero si, por ejemplo, el equipo telefónico que compraste salió defectuoso, es Indecopi. Okay. Y en los otros servicios, agua y electricidad, es el organismo regulador correspondiente. SUNAS en agua, y en electricidad es los Sinermin. ¿Y puedo ir de frente a Osinermin? ¿Puedo quejarme directamente en Osinermin? Bueno, lo que dice la norma es que primero tienes que presentar el reclamo ante la empresa prestadora del servicio público. Una vez que uno presenta el reclamo, te van a dar un código de reclamo. Es un numerito que te va a permitir hacer el seguimiento de tu expediente en tanto dure el reclamo. Y este numerito es muy importante porque si no lo anotas, apenas te lo dan por teléfono, no vas a saber cuál es tu reclamo y ellos perfectamente van a poder ignorar tu reclamo. Con el código de reclamo tú puedes hacer el seguimiento. El punto es, Lorena, que en este momento hay muchísima dificultad para poder presentar los reclamos. Es decir, no solo se nos están cobrando sumas que no corresponden a la realidad, sino que además se nos está perturbando el derecho que tenemos a presentar reclamos. Claro. Y eso es una doble infracción que en todo caso, cuando alguien logre comunicarse, tendrá que consignarle y decir, presento mi reclamo, primero por la suma abultada que me están cobrando y segundo, porque el sistema no sirve y he tenido que pasarme tantas horas tratando de presentar mi reclamo. Serían dos temas, porque hay normas de calidad de servicio que administran cada regulador. Claro, el tema, ya, no me puedo quejar o en todo caso, ya vamos a asumir que mi recibo llegó en una suma exorbitante, ya se juntaron 2 meses, no me puedo comunicar con el ente, con mi compañía de servicio de luz porque no me contesta, y ya pues me van a venir a cortar la luz mañana. Entonces, en un tiempo donde además la gente no tiene dinero, en buena medida estamos viendo la cantidad de personas que se han quedado sin ingresos. ¿Cómo evitar que colapse pues todo este sistema y de pronto no tengamos un apagón generalizado? Bueno, allí creo que ante una pregunta como esa, es el regulador el que tendría que tomar cartas en el asunto. Repito, los organismos reguladores tienen como función velar por la correcta aplicación de los términos consignados en los contratos de concesión. Y uno de esos términos obliga a que las empresas prestadoras brinden un servicio de calidad. Y la calidad se materializa no solo en el suministro eléctrico propiamente dicho, sino también en la atención y el manejo de los reclamos de los consumidores. Si una de estas fallas es que no se le está brindando el servicio de calidad a los consumidores, y los consumidores tienen que poner esto en comunicación del regulador. Tú me preguntabas hace un momento, uno tiene que presentar el reclamo directamente, es así, pero puede ir directamente al regulador. En el supuesto que estamos comentando en este momento, es decir, la imposibilidad de presentar un reclamo ante la propia empresa,
el consumidor tiene todo el derecho de saltarse directamente el camino e ir al regulador. El regulador se entenderá con la empresa y se iniciará el trámite. Y si la resolución sale perjudicial para el consumidor, igualito el consumidor va a poder apelar y volvería a llegar el reclamo ante los Inermin. Es decir, ¿hay algún tipo de fraccionamiento, así como en telefonía, por ejemplo, que hoy día se están acogiendo los fraccionamientos y la gente puede hacerlo? Claro. Si yo, vamos a asumir que, no pasa porque el recibo vino más caro, menos caro, sino que de verdad no lo puedo pagar y ya me van a cortar la luz. ¿Me tienen que aceptar un fraccionamiento? Normalmente te lo aceptan, Lorena. Si tú lo pides, te lo aceptan. O sea, con ellos no hay problema. Es un derecho del consumidor. Servicios públicos, sí. O sea, hay numerosos casos que acreditan que la práctica del fraccionamiento en el pago de deudas de servicios públicos es una práctica bastante común. Así que en ese sentido no debería haber problema. ¿Y dónde estás viendo la mayor cantidad de reclamos? ¿En empresas cerradas o tiendas cerradas que de pronto los recibos de luz siguen altísimos? ¿En casas? ¿Dónde se está distribuyendo estas anomalías? Se mantiene más el tema en el sector financiero. Se sigue manteniendo el tema financiero porque los consumidores se quejan de que las reprogramaciones de deuda que se habían anunciado no se están cumpliendo por diversas razones. Incluso mañana se va a ver en la Comisión de Defensa del Consumidor un dictamen que aglutina 3 proyectos de ley sobre la posibilidad de declarar la suspensión del cobro de las deudas bancarias por 4 meses. Se va a ver mañana, se va a discutir mañana. El otro tema es el servicio de las compras online, ¿no? Las compras online se han disparado bastante en los últimos tiempos y los consumidores se están quejando de que hay una gran demora para que le lleguen los objetos a sus viviendas. Y los objetos no solo llegan a destiempo, sino que llegan dañados o se les envía una cosa por otra. Entonces, como las compras online han explotado, hay una gran demanda por parte de la población por comprar. Por eso yo les recomendaría a todos los que nos están mirando en este momento que tengan mucho cuidado al momento de decidir una compra online por la saturación que hay del servicio. Bien. Yo les aconsejo que solamente compren si tienen la necesidad imperativa en este momento de comprar un producto. Pero si pueden esperarse un poquito más a que baje la ola, es lo más aconsejable, porque hay demasiados reclamos por todo este tema. Tanto las compras online como el servicio de delivery, que es el que te traslada el bien a la casa, están colapsados. Muy bien, muchísimas gracias, Crisólogo, por haber conversado con nosotros. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Hablando específicamente del tema de la luz, con estos cobros que aseguran muchas personas son indebidos, no se condicen con la realidad, con su historial, con la situación de la luz, con el pago de la luz. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.